¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Mi estimado Rodrigo, muy bien, hermano, pues feliz, un programa más de semblanzas deportivas y pues esta semblanza que pinta para ser una semblanza, primero que nada es una semblanza de casa, ¿no? Y pues es una semblanza con un buen compañero, alguien que pues, es parte de este trajín del día a día y pues bien, seguramente será una gran historia, ¿no? Si usted es amante de las lecturas de Guillermo Tell y de las aventuras de Guillermo Tell, pues hoy es el día para que se ponga, saque el arco y la flecha, porque vamos a platicar, como bien dice Luis, con un buen amigo, a quien conocemos desde hace ya algunos añitos y que es precisamente el responsable, el presidente de la Asociación de Tiro con Arco de la UNAM, Daniel Kevin del Valle Castillo. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de saludarnos y vernos una vez más en una transmisión en vivo. Muchísimas gracias, Kevin. Y pues para no perder más el tiempo y dada la tradición que tenemos aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el principio. ¿Dónde y cuándo nace Kevin del Valle Castillo? Nací el 22 de octubre de 1992. Nací aquí, cerca de Coyoacán, de CU, en el Hospital 20 de Noviembre, ahí sobre Coyoacán y el Eje 7. Ahí fue donde nací. ¿Y tus primeros años en qué parte, qué rumbo de la ciudad vivías? Por esta zona que es estamos aquí cerca de la colonia del Valle. Vivimos varios años por aquí, mis primeros 4 años, y posteriormente, pues por decisiones familiares, mis padres decidieron emigrar al Estado de México, adelante de Texcoco. Ahí Ok. fue donde cursé la primaria, la secundaria, ¿En dónde hiciste tu primaria? en un colegio que se llamaba, hace pocos años me enteré que el colegio ya cerró, pero el colegio Juan Ruiz de Alarcón, ahí cerca del centro de Texcoco. Y posteriormente la secundaria la hice en el Instituto Hidalgo, a una escasa calle de donde estaba el colegio Juan Ruiz de Alarcón. Aguántanos porque ya como flecha, ya se está yendo como flecha, Kevin. Pues, No, no hemos pasado la primaria todavía, mi estimado Kevin. hipersónico, mi compadre. Ya. Kevin del Valle de la del Valle, en sus primeros años, Casi. en la primaria, siendo niño, ¿cómo era precisamente el niño eh, Kevin del Valle en la escuela? Y si tuviste en aquellos primeros años algún tipo de acercamiento con la práctica de algún deporte cualquiera que fuera este. Y pues siempre fui, la verdad es que siempre fui un niño inquieto. O sea, a diferencia de a lo mejor algunos niños que calmados, muy dedicados a la escuela, yo también fui dedicado a la escuela, pero la verdad es que muy inquieto. Siempre me gustó correr, saltar. Recuerdo que mis padres muchas veces me regañaron porque pues andaba jugando que la pelota y rompía los pantalones y bueno, cosas ahí, muy chuscas. Bueno, ahora lo digo chusco, ¿no? En ese momento, pues mis padres no les hacía mucha gracia, ¿no? Este, y como deportes, pues principalmente ve que la mayoría de las escuelas practican, el fútbol. En algún momento ingresé a clases de natación, sé nadar. También karate, tomé clases de karate en la primaria. Fueron los primeros acercamientos a un deporte como tal, ¿no? Con reglas y con entrenador. Ahora sí, de la primaria pasamos a esto que es la secundaria y con ello, pues un cambio importante porque es el inicio de la adolescencia. Cuéntanos ahora sí, ¿dónde hiciste tu secundaria? La hice, perdón, como comentaba en el Instituto Hidalgo, este, ahí la verdad es que tuve muchos problemas
Pues en ese momento no estaba tan catalogado, ¿no? Como ahora, ¿no? Un pequeño problema de atención, entonces me costaba mucho, pues, concentrarme para los estudios. Posteriormente, pues bueno, ya se me puso más atención y fue que ya me pude regularizar un poco. Este, pero desde pequeño me di cuenta que ciertas actividades hacían que vamos a decir que me enfocara, ¿no? Normalmente la cabeza recuerdo muy bien que la tenía muy dispersa, aunque el profesor en ese momento hablaba del tema y lo explicaba, a mí me costaba mucho concentrarme. Pero bueno, gracias a ciertas actividades, pues me pude concentrar y pues es que pude sacar bien mi secundaria. Y en la secundaria, igual que en la primaria, ¿eran la misma práctica deportiva, el fútbol, la natación, o fue apareciendo algún otro deporte? No, ahí ya cambié de disciplina, practiqué el voleibol, ahí conocí el voleibol y sus normas, practiqué el Lima Lama, cambié la defensa, bueno, personal como tal del karate por Lima Lama, el básquetbol también lo conocí en la secundaria y pues ahí es donde aparece el tiro con arco para mí de manera recreativa. En la secundaria, entonces. Sí, Y cuéntanos cómo apareció precisamente el tiro con arco en esa etapa para ti. pues la verdad es que fue muy curioso porque fue en unas vacaciones, me acuerdo bien, en el 2014, 2000, digo, perdón, 14, perdón, 2004, 2005. Fuimos a un festival medieval en Guanajuato. A mí siempre me habían gustado estas películas, precisamente medievales y los arqueros, espadas, todo ese tipo de cosas. Y precisamente en este festival medieval había un taller de arquería. Entonces, ahí mi mamá me compró un arco, me compró algunas flechas y pues durante todo el festival hubo muchas actividades, me acuerdo bien, hubo cetrería, arquería, algunos, práctica con espada, ¿no? O guardias, la representación precisamente de una justa medieval. Pero durante los 3, 4 días que estuvimos en el festival, yo sí, todos los días yo quería tiro con arco, tiro con arco. O sea, fue amor a la primera flecha. Sí, prácticamente. O sea, yo desde que lo agarré el arco, ya prácticamente, vamos a decir que ya no lo solté. Te Cuando era flechó. más, ajá, sí, básicamente. Años antes, pues quizá han ido seguramente sí, a Teotihuacán, ¿no? Que venden los arquitos, las flechitas con los palitos estos de madera. Este, pero la verdad, o sea, siempre los agarré, pero no así, vamos a decir, en forma, ¿no? De que ya lo agarré y ya no lo solté como Sí. tal. Perfecto, Miguel. Oye, esa fue la secundaria. Y luego viene un momento bien interesante, ¿no? Para el que creo que casi ninguno de nosotros estamos preparados. Y es el punto de el salto al bachillerato, ¿no? La preparatoria. ¿Tú cómo fue este cambio? ¿Desde el principio lo tenías bien claro? ¿A dónde? ¿Para qué te preparaste para entrar? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad, como bien lo comentas, Luis, pues yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo, ¿no? O sea, sí, la verdad, ¿no? Te voy a decir, no, yo siempre quise la UNAM. No, la verdad es que yo ni conocía la UNAM. Mi mamá fue egresada de la Facultad de Contaduría y estudió contaduría hace algunos años, ya está jubilada. Eh, pero pues yo uno estudiando ya la secundaria ya en el Estado de México, pues uno se hace a la idea o referencias de escuelas por allá, ¿no? Cerca precisamente de donde vivíamos. Pero ahí la verdad es que fue por insistencia de mi madre, que estuvo muy persistente en que no, que regresen a la ciudad, que ya no vivan en el Estado de México, que regresen a la ciudad y que vayan a la UNAM, que vayan a las prepas de la UNAM. Mi mamá estudió en la Prepa 6 y de hecho mi primera opción fue Prepa 6, la segunda fue la Prepa 5 y bueno, CCH Sur, que son más o menos las que nos quedarían cerca de los accesos. Y bueno, pues ya hubo más escuelas, ¿no? En la solicitud me acuerdo bien que había que colocar varias opciones, no solamente dos. Y pues precisamente yo no tenía idea, de hecho me dijeron, no, pon esta, pon la otra. Y pues yo, pues vamos, ¿no? Vamos a estudiar, vamos a la famosa UNAM, ¿no? Yo la verdad no tenía idea. Y bueno, fue una etapa curiosa porque precisamente meses antes me preparé en un curso muy famoso, sin hacer publicidad, no voy a decir nombres de a dónde fui, pero sí, tomé un curso de preparación
y pues bueno, presenté el examen. Justo los aciertos que pedían para la prepa en ese momento, ahorita pues ya la verdad es que ya piden muchos más aciertos, justo los aciertos exactos saqué para ingresar a la prepa y me quedé en mi segunda opción, que fue la preparatoria número 5 allá en Cuapa. ¿Y te tocó recibir la respuesta por correo postal o ya fuiste de periódico o consultarlo por computadora? El resultado. No, la verdad ya fue por computadora. Ok. Ya no fue de periódico, fue por computadora. Unos 3 años antes ya mis padres habían tenido la experiencia de mi hermano. Él sí se quedó en la prepa 6, entonces ya vamos a decir que estaba el procedimiento aprendido, ¿no? La computadora y checas tu número y bueno, la opción en la que te quedas. Con esto, mi querido Luis, demostramos lo viejito que estamos, porque hablábamos de correo postal, que a ti y a mí todavía nos tocó recibirlo por correo postal. Pero muy bien, Kevin, ingresas entonces al plantel número 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, a la Prepa 5 José Vasconcelos. Cuéntanos, ingresaste en el turno de la mañana, el turno de la tarde, y qué recuerdos tienes de ese ingreso y de esos primeros días de tu primer año en la preparatoria. Pues la verdad tengo buenos recuerdos. La verdad me dio unas pérdidas en la ciudad, como les acabo de comentar, pues yo no conocí aquí, ¿no? Aunque nací aquí en la Ciudad de México, pues muchos años viví afuera, ¿no? Entonces, pues fueron varios días, vamos a decir, de terapia, ¿no? De que te puedes ir por aquí, te puedes ir por acá. Como buena mamá, fíjate bien en el camión, ¿no? ¿Para dónde te lleva? ¿No? Lo En cual ese nos da mucha momento, calma, porque cuando vas en el camión vas así. Y si el correcto. camión ya se dio la vueltecita por otra calle, ya te quieres bajar, correr. Sí. Sí, sí, de hecho, aquí en Confianza y en el público, alguna vez me perdí en el metro también. Venía de San Lázaro y según yo venía hacia Tasqueña y acabé saliendo en la Merced, no tengo de idea dónde. Y bueno, como mera anécdota, ¿no? Me Claro. acuerdo que bien que fue un viernes a las 10 de la noche, andaba yo perdido en la Merced, imagínense. Pero Uf, bueno, qué bonito panorama. ¿No? sí, 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 sí. Pero le digo, retomando un poquito. Fue una buena experiencia la preparatoria y sobre todo, pues este ambiente nuevo, ¿no? Recuerdo bien que en la secundaria donde iba había buenos compañeros, buenos amigos, pero vamos a decir, aquí en la universidad pues me encontré de todo, ¿no? O sea, muchas formas de ser, muchos pensamientos, una grandiosa experiencia los primeros años de mi preparatoria. Ya no nos dijiste, ¿ibas en la mañana o en la tarde? Ay, perdón, iba en la tarde, En la me tarde. quedé en el turno de la tarde. Ok, ok, ok. Por Y eso el retorno a las 10 de la noche allá. sí, 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 sí. Me lo imaginé, pero quería aclararlo. Am, a la par de esto, Kevin, una vez que, insisto, ya habías entrado a la prepa, ¿cómo iba la parte deportiva? Y ya nos contaste que en la secundaria es que descubres el tiro con arco, lo empezaste a practicar ya más en forma, te enteraste que en la UNAM había representativos de este deporte. ¿Cómo siguió la evolución de tu práctica de este deporte? O si incluso llegaste a practicar algún otro deporte en la etapa del bachillerato. Sí, de hecho, como les comentaba, fui al Festival Medieval, me compraron el arco, un arco de madera, sencillo, flechas de madera. Ahí, de hecho, conocí a Antonio Báez, un arquero paralímpico, quien pues en su momento me dio algunos consejos y los llevo la verdad es que muy guardados en la memoria, un bonito recuerdo. Y posteriormente regresamos del festival, como les contaba, y pues yo no solté el arco, no fue un capricho, como de que, ay, cómprenmelo, cómprenmelo, y ya después regresamos y ahí lo dejé arrumbado, ¿no? El arco. Lo seguí usando, ahí armaba unas pequeñas dianas, unas pequeñas pacas con cartones, de ahí que quedan, ya saben, de las cajas, Ujú. las colgaba con un hilito y a esas cajas les tiraba y varias veces me regañaron porque pues algunas veces como buen arquero no le di a las cajas y obsequié algunos hoyitos en la pared allá al domicilio, a mi casa,
Pero bueno, como buen arquero que se respeta, tiene por ahí una flecha mal clavada en su casa. Sí, la verdad, de que uno se pone a jalar el arco y ¡ay! Se me soltó y bueno, ya tenemos un recuerdo. Y precisamente pasaron los años y yo nunca dejé el arco, siempre lo seguí practicando. Y justamente un día antes, hagan de cuenta como hoy, que hoy empezaron clases las preparatorias, así literalmente fue un sábado antes del lunes de empezar clases. Uno de mis tíos ya venía a clases de tiro con arco, el ingeniero Gabino González, y también de la Facultad de Ingeniería, que ya venía a clases y mi mamá me dijo, bueno, tú estás tanto con el arco y el arco, pues a ver, ya te voy a llevar a clases, ¿no? De tiro con arco, a ver si es cierto que estás en esto del tiro con arco, ¿no? Y me acuerdo bien que la primera clase me recibió el profesor Carlos Hidalgo. Ya se jubiló el profesor Carlos Flash. Hidalgo. Flash, exactamente. Flash Su me dio fuerte salud. mi primera clase. Y bueno, entré al campo de tiro y la verdad es que ya nunca me fui. Seguí practicando durante la prepa, sí practiqué algunos otros deportes, me acerqué a judo en la prepa 5 precisamente. Fui a algunas clases, pero la verdad no me atrapó. La verdad es que no me atrapó. Retomé un poco el básquetbol, pero pues a nivel amateur, vamos a decir, meramente en las canchas, ¿no? Ya saben, no hay clase, pues vámonos a la reta, ¿no? Allá a las canchas de la prepa 5. Eh, Posteriormente, ya desde esas fechas traía yo la onda de ser entrenador, de formar, de asesorar personas. Tomé una capacitación uf, en el 2011 como entrenador, pero de gimnasio. Ahí también conocí el gimnasio, precisamente. Bueno, tengo una pequeña certificación por la Federación de Gimnasia y Físico-Constructivismo como entrenador personalizado en musculación física. Y de ahí para el Real ha sido puro tiro con arco. He tomado algunas otras disciplinas, pero como meramente hobby. Por ejemplo, el Siq Kali, que es pelea con palos de ratán. Es una arte de defensa filipino. Es bastante agresivo, la verdad, bastante violento. Pero bueno, la verdad es que yo lo tomé, pero más por la índole de defensa personal. No, siempre la defensa personal me ha traído, pero pues no la parte más que nada del combate, como tal, ¿no? O sea, en el tiro con arco que requiere tanta concentración, el control de tu cuerpo para lanzar bien la flecha, la concentración, este, el estrés que genera eso, lo sacabas con el otro deporte, ¿no? De alguna manera, sí, como les Digo, comentaba, aunado a que querías aprender una cuestión de defensa personal. sí, como les he comentado, siempre he sido muy inquieto, ¿no? No me es fácil quedarme quieto. Actualmente siempre estoy buscando, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? ¿Dónde le puedo mejorar? Que vamos a enrollar pacas, que vamos a mejorar ahí las instalaciones. Me refiero a la parte del tiro con arco, ¿no? Sí, Obviamente, sí, ¿no? sí. A ver a los arcos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Siempre he sido muy activo en esa parte. Mi estimado Luis. Bueno, chido, hermano. Oye, y a ver, que ya, o sea, la prepa y qué venía sobre tus planes, sobre la trascendencia, cuéntame. O sea, ¿qué venía? O sea, ¿hacia qué querías dedicarte? Vamos, ¿no? ¿Qué estudiar, pues, en pocas palabras? Exacto, exacto. Pues bien curioso porque yo durante la prepa, pues ya ven que les comentaba que estaba un poco desorientado, ¿no? Acerca de para dónde íbamos. Y precisamente en la prepa yo traía la intención de querer estudiar gastronomía, de estudiar cocina. Pero pues obviamente gastronomía no es una licenciatura que se dé en la universidad. Buscamos en algún momento algunas escuelas. La verdad es que no era posible por la cuestión económica. Pues, es cara la carrera y bueno, insumos y todo este tipo de cuestiones. Entonces, en algún momento me dijeron, no me acuerdo la verdad quién, me dijeron, no, pues estudia administración, ¿no? Porque pues ahí va a fin, ¿no? Aprendes administración y aprendes a administrar una cocina, ¿no? En algún momento me lo dijeron de esa manera. Obviamente entre la carrera y la única materia que hay de gastronomía, pues es administración restaurantera y hotelera.
que es más sobre costos, nada tiene que ver con la cocina, ¿no? Pero bueno, la verdad. Y además es optativa, ni siquiera es obligatoria. Pero pues bueno, fue que metí mi pase, me dieron el turno vespertino en la Facultad de Contaduría. La verdad es que hasta ese momento yo todavía estaba muy desorientado de acerca de hacia dónde iba el rumbo, ¿no? De mi vida. Siempre acompañada, la verdad es que por el deporte y mi vida siempre han ido de la mano, la Sí. verdad. De que los estudios, el examen, hoy, pero ¿a qué hora voy a ir a entrenar, no? ¿O sí me va a dar tiempo de ir a practicar? Sí, han sido una de mis preguntas. Oye, y siempre entonces, toda la prepa en el turno vespertino, entras a la carrera y sigues en la tarde. Entonces ya estabas como que acostumbrado o amoldado a ese horario de la escuela en la tarde y en la mañana seguramente entrenar. Sí, sí, precisamente, me costó al principio mucho trabajo porque, pues, esta parte de que te rinde el día, ¿no? O sea, dices, vas en la tarde, vas a entrar hasta las 2 o en el caso de la facultad vas a entrar hasta las 4, ¿no? De 4 a 10 me acuerdo que era el horario. Sí, Todavía en la facultad de contaduría. Y no, pues te puedes despertar tarde, ¿no? Y te duermes tarde, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero yo desde la prepa me di cuenta que pues no te rinde el día, ¿no? O sea, si quieres ir a entrenar, si quieres pues aprender un idioma o cualquier otra actividad, pues no te da tiempo, te despiertas a las 9, 10, es tardísimo. Entonces, aun cuando yo iba en la tarde, pues me despertaba a las 6, 7 de la mañana, precisamente para ir a entrenar, ya sea al gimnasio o ir a CU, precisamente a las prácticas de tiro con arco, y de ahí pues córrele a la prepa, ¿no? A hacer ese compromiso de pararse temprano, ir a entrenar, salirte a buena hora para llegar en su momento a la prepa. Ya cuando entré a la facultad, pues bueno, ya el campo de tiro y la facultad de contaduría pues están a escasos 10 minutos caminando. sí, Pero pues bueno, ya en la facultad pues ya tenía varios años de experiencia, entonces pues ya no eran prácticas de una hora, hora y media, pues ya eran prácticas de 4 o 5 horas. Entonces pues había que llegar temprano, ¿no? Para que te claro. diera tiempo de cubrir las cargas y poder llegar a tiempo a la facultad, ¿no? Y bueno, en el Inter pues hacer las tareas, los proyectos y todo lo que conlleva estudiar una licenciatura. Kevin, se nos estaba pasando preguntarte, ya llegamos a la licenciatura, pero en tu etapa de bachillerato y que descubriste el campo de tiro aquí en Ciudad Universitaria y que nos comentabas que venías a entrenar con el buen Flash, ¿llegaste a participar en Olimpiada Nacional? Fíjese que no. O mis primeros años de tiro con arco, pues fue meramente recreativo, era más la onda de ir a tirar flechas, ¿no? Yo lo que quiero es a tirar flechas y tiré 200 flechas, tiré 150 flechas, que para el mundo del tiro con arco pues es una buena cantidad para una práctica. Pero en ese momento de que yo entré a la prepa y recibí mis primeras clases con el buen Flash, pues la verdad es que yo no tenía idea de lo que era el deporte nacional, ni el deporte competitivo. Yo lo único que quería era tirar flechas, ¿no? Pasaron los años en la prepa. Posteriormente, el entrenador, Carlos Hidalgo, me dio un arco precisamente, me asignó un arco. Digo, yo veo que tú estás viniendo constante, pues te voy a prestar un arco nada más para ti, ¿no? O sea, ya no vas a usar un arco, pues de iniciación, de principiante, ya te voy a asignar un arco, pues para que te empieces a preparar. En su momento me lo dijo para el nacional, ¿no? Pero pues yo ni idea de lo que era una Olimpiada Nacional, ¿no? De lo que es clasificar a una etapa nacional. Participaba en los controles, precisamente para dar la marca mínima. Y yo sabía de la marca, ¿no? Pero no sabía qué era lo que conllevaba después de dar esa famosa marca. Fue hasta el 2011, precisamente en mi último año de prepa, que por fin se logró dar la marca, la famosa marca para ir a la Olimpiada Nacional. Mi primera Olimpiada Nacional fue en Mérida 2011. Viajamos con el equipo de la UNAM y ahí fue donde para mí fue la revelación, ¿no? Conocí el Nacional, conocí todo lo que es la Olimpiada, el viaje con el equipo, el hospedaje, el comedor, o sea, ahí fue para mí la gran revelación. Me acuerdo que en ese primer año, pues yo entrenaba y entrenaba, la verdad así hasta me pasaba de las cargas que me dejaban.
Me dejaban, no sé, 200 flechas, pues yo tiraba 210, ¿no? O me dejaban 100 y yo tiraba 120, ¿no? Entonces, con ese afán precisamente de ir a tener un buen desempeño, y creo yo que sí lo tuve. En mi primer nacional llegué hasta cuartos de final, quedé en quinto lugar en esa Olimpiada Nacional, que pues para mí también fue pues como que sí se te da el tiro con arco, ¿no? No meramente es ir a tirar y tirar, sino inclusive en tu primer nacional, pues quedaste en un quinto lugar, ¿no? Enfrentándome contra, pues bueno, varios competidores de todo el país, pero pues como es costumbre en nuestro deporte, hay arqueros que han tirado pues a nivel competitivo, ¿no? Ya con una formación pues desde los 11 12 años, ¿no? Yo para ese momento tenía ya 18, o sea, ya me tenían algunos años de ventaja, ¿no? Claro. Como pasa en muchos deportes. Pero pues creo yo que tuve un buen desempeño y pues de ahí participé en todas mis Olimpiadas nacionales que siguieron. Por la fecha que marcas de 2011, al año siguiente son los Juegos Olímpicos de Londres, 2012. Y al menos aquí en la UNAM, y te lo quiero preguntar para que lo recordemos juntos, el boom impresionante que fue con la actuación de Aida Román en esos Juegos Olímpicos y que fue pues el preámbulo. Corrígeme si me equivoco, porque a lo mejor en las fechas no ando muy familiarizado, pero es después de esos Juegos Olímpicos cuando bajo el rectorado del doctor José Narro se da la rehabilitación o readaptación o no sé cómo decirlo, el campo de tiro lo acondicionan de una manera distinta como la tenían y se construye o se reconstruye de una manera distinta. En ese tiempo, por esos años, estoy mal, estoy bien, es por ese periodo. ¿Y qué impacto? Tú ya estabas, todavía formabas parte del equipo a nivel de representación para Olimpiada Nacional, estaba estando todavía en bachillerato, pero me da la impresión de que te toca esa transición tuya en tu trayectoria personal del paso de la prepa a la universidad, el boom de 2012 de los Juegos Olímpicos de Londres y toda esta revolución que hubo ahí en el campo de tiro de Ciudad Universitaria. ¿Es así, mi estimado Kevin? Sí, sí, es correcto. Precisamente justo el siguiente año fueron los Juegos Olímpicos de Londres, donde Aida Román en ese momento representaba a la universidad, inclusive en las Olimpiadas Nacionales. Me acuerdo que en mi primera Olimpiada Nacional 2011 viajamos con Aida Román y pues Aida Román se llevó todos los oros, por supuesto. Sí, claro. Y en el 2012 precisamente fue un boom enorme. Yo me acuerdo que por un lado pues estábamos el equipo, vamos a decir, ya formado, ¿no? Del en su momento entrenador en jefe Carlos Hidalgo, Flash, y pues llegó un momento donde no cabíamos en la línea de tiro. O La sea, cantidad de era, niños que se inscribían, sí, ¿verdad? la cantidad de niños, de jóvenes, adultos que se acercaron al campo de tiro fue de verdad enorme. De hecho, en ese momento también fue cuando tuvimos la mayor crecimiento como entrenadores, porque pues Carlos Hidalgo estuvo al frente durante más de 40 años, ¿no? Prácticamente me atrevo a decir que solo. Hubo también otros entrenadores, claro, pero vamos a decir que estuvieron por temporadas, ¿no? Pero quien Sí. siempre estuvo al frente fue el profesor Carlos Hidalgo y pues él es el que se aventó muchas veces clases, él lo ha contado en algunas pláticas le llegó a tocar dar clases para 100 personas, o sea, donde literalmente en el campo anterior, que todavía existe el monte, pues él se subía al monte y toda la gente sentada enfrente, a mí me tocó ver esas clases. Aquí tenemos una intrusa de... Llegó un puma. Ahí para que se Sí, vea que es en vivo. tiene, tiene alma de puma. Sí, sí. Sí, y le tocó dar esas clases, a mí me tocó verlas. O sea, como deportista me tocó pues yo estar practicando o haciendo algún ejercicio y ver precisamente, ¿no? Precisamente voy a decir las multitudes, ¿no? Sentadas, tomando clase, tomando nota, ¿no? La parte teórica que siempre se destacó el profesor Carlos Hidalgo por sus clases de historia de la arquería, pláticas de una hora y media, que él encantado de dar esas pláticas, la verdad, y maravillosas las pláticas de historia del profesor Carlos Hidalgo. Y precisamente a raíz de ese boom de la medalla de Aida Román, la plata que ganó individual, pues fue que
como bien lo comentaste, Rodrigo, bajo la dirección del rector José Narro, pues nos dieron el campo actual precisamente. Fue en marzo del 2013, lo tengo muy bien 2013. presente. La inauguración, llevaron inclusive la pequeña cachorro Misty, me Ayari, parece. Ayari. Allá, Y ya dice, disculpen ahí el nombre, la llevaron precisamente, yo estuve en la inauguración precisamente, en los fuegos artificiales, el Puma, cómo se veía iluminado, maravillosa la inauguración, por cierto, del campo de tiro, y sí, hemos estado ahí dando lata desde marzo del 2013. wow. O sea, 12 añitos, ¿no? Y que fue, como Y, decíamos, toda una... Lo dije mal porque fue reubicar al equipo de tiro, porque estaban en donde ahora entrena nuestra compañera eh, Marce de disco volador, ¿sí? Hubo allí algún movimiento con algún campo de fútbol americano, pero el caso es que ahí se acondicionó, se reubicó, se construyó el campo de tiro Lauro Franco, que ya existía, pero bueno, se reconstruyó, remodeló de alguna manera, ¿no, Kevin? Y a partir de ahí, de ese momento, y con tu ingreso a la licenciatura, pues vino una trayectoria que yo recuerdo en aquellos años en donde ya de la Olimpiada Nacional pasábamos a ser representativo del equipo de tiro con arco para Universidad Nacional. ¿Y qué recuerdos tienes de tus participaciones en Universidad Nacional? El competir ya no contra otros estados como ocurría en la Olimpiada, sino aquí ya contra otras universidades en un evento tan importante como lo era la Universidad Nacional. y la verdad es que para mí igual fue todo un mundo, pues porque en su momento pues empezó a tocar de la universidad, y el profesor Carlos Hidalgo, pues vamos a decir que ya tenía su equipo, ¿no? Formado, ¿no? De tú estás en arco compuesto, tú en arco recurvo, y pues vámonos al estatal, luego al regional. Me acuerdo muy bien que mi primera Olimpiada Nacional, y perdón, mi Universidad Nacional, pues nuevamente yo no tenía idea de cómo se trataba ese proceso de clasificación, ¿no? O sea, la verdad, y no es queja, pero el profesor Hidalgo pues nunca nos metió pues esa, vamos a decir, bueno, como dicen, ese spoiler, ¿no? De que va a hacer esto y el nacional y ahora vamos a ir acá y acá. Jamás hizo eso. O sea, el profesor Hidalgo siempre nos formó con la directriz de tú ve la competencia, ve a hacer lo que haces en entrenamientos, da lo mejor de ti. O sea, jamás nos dijo, no, tienes que quedar en tal lugar, tienes que tirar tantos puntos. Jamás, jamás lo dijo el profesor Hidalgo. Siempre, eso sí se lo reconozco, y actualmente yo pues todavía imparto clases bajo esa directriz, ¿no? De primero la formación, primero el bienestar del deportista y después la parte competitiva. Este, y bueno, llegamos al estatal, clasifiqué, me acuerdo bien, en los primeros lugares, y en la parte regional, pues vamos a decir que pasé de panzazo, ¿no? Pasé en tercer lugar de las tres plazas disponibles, entré en tercer lugar. Este, y bueno, pues vámonos al nacional, ya nomás el profesor Hidalgo nos avisó. Este, Tal día sale el boleto, está la salida del camión. Necesitamos que, bueno, los arcos, que vean cómo los vamos a transportar y vámonos a la competencia. Y pues ya había tirado algunas competencias antes, precisamente mi primera Olimpiada, ya estaba más metido en torneos, ¿no? En ese momento me acuerdo que se hacían torneos prácticamente cada mes, en Ciudad Universitaria, afuera, ya estaba más metido en esto, pero bueno, esta parte de la universidad, pues yo no contemplaba pues la relevancia que tiene a nivel universitario, ¿no? Siendo redundantes la universidad. Recuerdo muy bien que en esa primera universidad tuve una buena clasificación, me clasifiqué en los primeros tres lugares, mi primera universidad nacional, e Sí. inclusive algunos compañeros platicaron, bueno, no compañeros míos del equipo, sino pues de ahí del área de competición, que no, que los boletos para el mundial, y que nos van a llevar, y yo así de, pues, ¿de qué están hablando, no? O sea, pues nosotros venimos al Nacional y pues ni idea de que hubiera un mundial universitario, ¿no? La Bueno, Universidad Mundial, sí. sí. Pero bueno,
Ahí por cuestiones presupuestales, pues no hubo gran apoyo para que asistiera a la selección. Pero bueno, en algún momento me enteré que pude haber sido considerado para asistir a una universidad mundial desde ese momento, pero pues la verdad, pues nuevamente, pues yo ni en cuenta, ¿no? Yo pues ya llegamos al nacional y ya tuvimos una participación, me fue bien la clasificación, hasta ahí, precisamente. Ya hasta el siguiente año fue donde ya tuve más conciencia, precisamente, dicen por ahí, de en qué nos estábamos metiendo, ¿no? Hacia dónde iba Sí. el nacional y qué era lo que podríamos lograr, precisamente. Y bueno, esa motivación te llevó a que, ¿en qué año fue? ¿En 2015? 12. Cuando, Ah, bueno, mi primera universidad fue 2012, pero cuando ya sí pero pudiste ir a una universidad mundial. fue en 2015. Fue en 2015 precisamente. 2015, ¿la universidad fue Puebla o Sinaloa? Fue Monterrey. O sea, Monterrey. ni una ni otra. Ni una ni otra. Sí, ya ves que siempre las sedes las separan, ¿no? Que tal Sí, sí, deporte a sí. tal estado, tal acá. Me Sí. acuerdo que esa vez fue Monterrey. Y ahí conseguiste tu boleto para ir a la Universidad Mundial. Sí, sí, correcto. Ahí nuevamente tuve una muy buena clasificación. Y en la eliminatoria, la verdad es que no me fue muy bien en la parte individual, pero en la parte de equipos, pues logramos alcanzar un bronce en equipos. Pero bueno, por lo que resaltó de toda la universidad, pues es que logramos el pase yo y otros dos compañeros, que quedamos en los primeros lugares a la Universidad Mundial en Gwangju, Corea del Sur. Y así brevemente, ¿qué nos puedes decir de esa experiencia de viajar a Corea? Pues la verdad es que ha sido el viaje más grande, más largo de mi vida. Me acuerdo muy bien que puse mi cronómetro desde que el avión despegó, así, no en la sala de espera, no, desde que el avión despegó, puse el cronómetro, viajamos a Los Ángeles, el vuelo se retrasó en Los Ángeles 3 horas, llegamos a Corea del Sur, al aeropuerto de Seúl, de ahí tomamos un camión y estábamos llegando a las villas de la Universidad Mundial después de grandiosas 26 horas y media. Ha sido el viaje más largo de mi vida, el más incómodo también, por supuesto. Nada que ver con la perdida en el metro de la Merced. Sí, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y aquí a grandes rasgos, la verdad, para mí fue nuevamente otra experiencia, pues porque si bien ya tenía la experiencia de la Olimpiada Nacional de bastantes universidades, la parte del transporte, el comedor, el hotel sede, pues el hecho de quedarte en unas villas es completamente diferente, precisamente el contexto, los accesos, pues hasta inclusive la comida. Recuerdo muy bien el comedor, un comedor enorme, enorme con varias barras de tipo de comida que italiana, española, americana, comida kosher, este, la verdad, una experiencia inolvidable. Inclusive la parte del gimnasio, había gimnasio disponible, obviamente al ser todos deportistas, porque no solamente iba tiro con arco al momento de que participamos, iban muchísimos deportes, de hecho afortunadamente me tocó la inauguración precisamente de esa Universidad Mundial y así a grandes rasgos, como me comentan, pues entrar al estadio y que digan México, ¿no? Y me acuerdo muy bien que estaban las gradas del estadio y iluminados, ¿no? Iban pasando los nombres, ¿no? De los países y ver en grande México, íbamos toda la delegación pues con el pants, con el uniforme y por ahí tengo el video todavía, entramos cantando ay, 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 Lindo, lindo. Ajá, exacto. Se siente maravilloso, ¿no? Y obviamente, pues éramos la única delegación que traía esa fiesta, ¿no? Precisamente, pues México nos hicimos ver en la inauguración, ¿no? Padrísimo ¿Cómo te fue en esa Universidad Mundial? Bastante bien en la clasificación, perdón, quedé en los primeros 10, que la verdad es que para mí fue pues un orgullo, la verdad, pues Sí, porque ya no nos estábamos midiendo contra los mejores del país, o sea, nos estábamos midiendo contra los mejores de del cada mundo, país, de del cada mundo, país, sí. exacto. Entonces, al haber clasificado en esa posición, la verdad es que yo me sentí muy, muy contento. Obviamente, pues a quien no le hubiera gustado ganar la clasificación, pero pues obviamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ¿no? Y nos tocó Claro. una buena clasificación.
Y en la parte eliminatoria me acuerdo bien que ese año te traje una racha horrible de llegar hasta cuartos de final. También en la Universidad Mundial en la parte individual llegué hasta cuartos de final. Quedé en quinto, sexto lugar en la Universidad Mundial, pero en la prueba por equipos llegamos a la final, y ganamos una plata para el equipo de México. Perdimos ante Corea del Sur, precisamente los anfitriones, pero estuvimos cerca. La verdad es que nos ganaron por un punto. Mi estimado Luis, cuando ya estamos entrando en la recta final, lo que sigue, Ok, bueno, Miquel, regresaste de ahí y cómo fue este paso, esta transición, digo, podría verse muy natural, pero ¿cómo se dio esta transición de Kevin, arquero representante, o sea, de equipo representativo, a llegar a ser entrenador, por ejemplo? La verdad es que esta transición vino desde mucho antes. Yo empecé a trabajar en el campo de tiro desde el 2013, o sea, unos meses antes inclusive de que no se inaugurara el campo nuevo, empecé a trabajar como monitor primero y ya después ujú, como entrenador del campo de tiro. Hablándose de este boom que se tuvo desde el 2012, pues había muchos horarios. Muchos de mis compañeros de equipo pues incorporaron precisamente los más avanzados a ser entrenadores. Algunos de ellos todavía son entrenadores, no en la UNAM, pero sí en la Ciudad de México. Eh, y bueno, desde entonces tuve esta parte de compaginar, ¿no? O sea, las horas que me tocaba cubrir a través del programa en ese momento de Pumitas, este, para cubrir precisamente algunos grupos de principiantes, mis entrenamientos y bueno, la escuela, ¿no? Eh, yo creo que la parte más difícil para mí de esa transición, pues fue cuando ya me dediqué de lleno a ser entrenador. O sea, estuviste todo el compitiendo hasta tiempo, 2017 sí, como representativo de la UNAM correcto, hasta y que era a 2017, la par de Cinco añotes. tu etapa académica, ¿no? correcto. Sí, vamos a decir que exprimí mi parte académica para poder tirar hasta la última universidad. Disparé 6 universidades consecutivas. Wow. Y de hecho, en la última, en el 2017, me quedé en cuarto lugar para poder ir a la Universidad Mundial en Taipei. O sea, me quedé a literalmente un punto de haber que ganado, bueno, la eliminatoria, quedar en tercer lugar y poder ir a una segunda Universidad Mundial. Este, pero pues todo este tiempo siempre fui entrenador, monitor, entrenador. Tuve algunos chicos que participaron en Olimpiada Nacional. Me acuerdo muy bien en 2015, cuando también me gané el pase a la universidad, que en la Olimpiada Nacional ganamos el oro en equipos en la Olimpiada Nacional. Ganamos el deportista Cristian Mata, ganó Ángel Barrios, y bueno, su servidor, fuimos el equipo, pero curiosamente yo entrenaba a Ángel Barrios en ese momento, ¿no? Entonces, pues para mí el haber llevado a ese chico a la Olimpiada y yo como su entrenador y su compañero haber ganado una medalla de oro, para mí en ese momento fue pues realización como deportista y como Claro. entrenador. Ángel Barrios, bueno, ya no practica, inclusive ya tiene una pequeña nena, este, pero bueno, así esto es parte de la vida de formación de ser entrenador. Y Entonces, lo que me llama la atención es que, que a ti te gustaba esta otra parte, o sea, la competencia, pero también el instruir, no El sé entrenar. si lo visualizabas como para en un futuro dedicarte a eso. Con la escuela, ¿cómo nos fue? Terminamos la escuela. sí, sí, por supuesto, la licenciatura en administración, a secas, no administración de empresas, administración. Este, y bueno, de ahí para el Real, pues ya prácticamente me salí del equipo representativo para ahora ya entrenarlo por completo en ambas modalidades, en arco recurvo y en arco compuesto. O sea, mi modalidad, vamos a decir, de cabecera, pues es el arco compuesto, ¿no? Que es la modalidad que yo disparé, que Ok. yo todavía disparo de vez en cuando, la verdad, para no oxidarme. El que me costó mucho trabajo, la verdad, han sido muchos años de dedicación, ha sido el arco recurvo. Pues si bien es tiro con arco y si bien dispara flechas, son modalidades completamente diferentes. Internamente se dice, no, que el arco compuesto es más fácil, el arco recurvo es más difícil. La verdad es que para llegar a un nivel representativo
deportivo, nacional o inclusive internacional, como a mí me tocó en su momento, los dos tienen su grado de complejidad. O sea, no Claro. es como de que, nomás porque no va a Juegos Olímpicos en ese momento, porque ahorita el arco compuesto va a participar en Los Ángeles, pues no le vamos a dar tanta importancia, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que ambas modalidades, si se quiere ser un buen tirador, se necesita la misma práctica, el mismo tiempo de dedicación. ¿Y cómo fue, Kevin, en esta, hablando de transiciones y de cambios y de modificaciones? Me imagino que también de manera natural se dio esta parte también administrativa de tu deporte dentro de la UNAM, perdón, para llegar a ser hasta presidente de la Asociación de Tiro con Arco de la universidad. Sí, la verdad es que siempre me gustó estar, vamos a decir, en el argüente, ¿no? En esta parte de, de qué está pasando con los recursos, en administrar, digo, y sin querer en la formación que me iba a llevar, ¿no? Precisamente la administración. A la par prácticamente que ingresé como monitor de tiro con arco, también ingresé a la asociación. Primero fui secretario de la asociación. Me tocó llevar ahí algunas minutas en las reuniones. También fui tesorero, pero fui tesorero me parece que un año, porque después hubo una reestructuración. Después el tesorero fue aquí nuestro compañero Luis Bolaños, aquí presente, fue tesorero de la asociación. Y posteriormente, pues me tocó ser el presidente. Alrededor del 2018 tomé la batuta como el presidente. El licenciado Alejandro Fernández Varela tuvo la confianza para otorgarme ese cargo que hasta hoy sostengo y ostento, perdón. Y pues lo hago con mucho orgullo, con mucha disciplina también, porque pues conlleva muchas responsabilidades. Yo la verdad siempre he dicho que todas las palomitas son para los alumnos, los logros son de los alumnos y los coscorronazos pues son para el presidente, la verdad. Cuando algo sale mal, pues es para uno, ¿verdad? Muy bien. Kevin, estamos ya ahora sí en la recta final del programa y no quisiéramos que el tiempo nos ganara sin antes hacerte el par de preguntas que me parece que aparte pudimos de alguna manera sí recorrer el amplio abanico de tu trayectoria de vida y de tu trayectoria académico-deportiva dentro de la institución. Tenemos siempre un par de preguntas que les hacemos a nuestros invitados antes de despedirnos. Y ahí te va la primera. Para ti, para Daniel Kevin del Valle Castillo, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha significado en tu vida pertenecer y representar a una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues la verdad es que para mí ha sido todo un orgullo. Como les comentaba yo en su momento de joven, casi niño, ahora lo digo, pues yo no tenía idea de qué era la Universidad Nacional, la relevancia que tiene a nivel nacional, en todo sentido, en la parte económica, la parte política, la parte de formación de profesionistas. Representar para mí la universidad ha sido uno de mis mayores orgullos, ponerme esta camiseta precisamente, representar a la universidad, el Puma que tenemos aquí en nuestro lado izquierdo. Y la verdad es que son muchos sentimientos a veces encontrados, ¿no? Lo natural del deporte, sentimientos de alegría, también de frustración, a veces de impotencia porque no estamos de acuerdo con las decisiones del juez. Pero sin embargo, siempre hay que recordar que llevamos esta playera, este uniforme, este nombre y tenemos que poner en alto precisamente a la universidad que tanto nos ha dado y que tanto nos va a seguir dando. Luigi, Ay, perdón, me se nos... traicionó. El camino viejo, perdón. Este, y estimado que, perdón. La otra, y es más, bueno, si es un pedirte más bien como un mensaje. Como sabes, este programa, Semblanzas Deportivas, pretende hacer un pequeño pero muy sentido homenaje a la trayectoria de personas que han cruzado y ya han dejado huella en el deporte universitario y que han pasado por las aulas universitarias de preferencia. Pero hoy es un día bien especial, bueno, y para mí ni qué decir, ¿no? Pero hoy es un día muy especial, 1 de septiembre. Hoy entraron
las nuevas generaciones de preparatoria, iniciación. Y pues bueno, tiene poquito que entraron los universitarios. Pues fue el primer día de clases de mi chaparro. Todo un cachorro puma Aprovechando feroz. mi cachorro puma feroz. Aprovechando esto, mi estimado que pues es sí pedirte un mensaje. Pues ahora tenemos la gran ventaja de que esto queda ahorita y queda grabado para la posteridad, ¿no? Entonces buscamos que la gente, que los chavos, que los alumnos vean esta historia, las historias de las personas de Semblanza y encuentren y puedan anclarse con estas historias, decir, ah, pues a mí también me interesa y yo también quiero hacer esto, ¿no? Pero a la par de eso, ¿qué les puedes decir? ¿Qué mensaje les puedes dar a todos nuestros universitarios y a toda la gente que está pensando en si entra o no entra a la UNAM? Todo esto, todo este universo de gente, ¿qué les puedes decir? ¿Qué les puedes transmitir, mi estimado Kev? Hace poco di estas pequeñas palabras y me gustaría repetirlas porque hace poco se las comenté precisamente al equipo representativo. Eh, la universidad nos da todo, desde los estudios, maestría, doctorado, becas, intercambio, idiomas, actividades extracurriculares, vaya, deporte, representación, viajes. Es cuestión de que los alumnos, ustedes alumnos, acérquense, anímense a hacer algo más allá de solamente, y no porque esté mal, ¿no? Pero solamente ir a clases. Pueden cubrir, aprender un idioma, aprender una actividad, un deporte, una disciplina en esta grandiosa universidad. Inclusive si se preparan, pues pueden salir seleccionados para un intercambio. Entonces, yo los invito a que se acerquen a las comunidades, que entren obviamente a la página de Deporte UNAM, que vean las disciplinas, que se pongan en contacto. Precisamente, comentas Luis, llevo más de un mes respondiendo mensajes y mensajes de informes de interesados y interesadas en esta disciplina. Anímense a practicar el tiro con arco. Si no es el tiro con arco, anímense a practicar cualquier disciplina que ofrece la dirección del deporte o una actividad extracurricular. Entren al ENALT, aprender un idioma. Anímense, la universidad les da todo. Solo es cuestión de que ustedes se animen a inscribirse, a aprender y pues a construirse como grandes futuros profesionistas. Mi estimado Daniel Kevin del Valle Castillo, ha sido un gusto, de verdad, y un honor el poder tener esta charla contigo. Te queremos dar las gracias porque pocas ocasiones tenemos esta posibilidad o esta oportunidad de platicar con personas como tú, que se vuelven cotidianas porque nos encontramos muchas veces en los estacionamientos, en los campos, caminando dentro del campus universitario, aquí mismo en la dirección de deporte, de deportes de la UNAM. Pero no tenemos luego esta oportunidad o esta posibilidad de sentarnos y de charlar varios minutos con gente que se vuelve muy cercana o muy familiar, ¿no? Entonces, te queremos dar las gracias y más en tu caso que nos conocemos desde hace ya varios años, desde la época en la que competías. Gracias, Kevin, por haber atendido al llamado de Semblanzas Deportivas y que sea la primera de muchas otras pláticas contigo. Muchas gracias, gracias por invitarme y con gusto estaremos aquí para una segunda plática. Claro que sí. Mi estimado Luis, maestro Bolaños, Muchas gracias. Pues feliz, ¿no? Bueno, un excelente programa. Muchas gracias, Kev. Y gracias por todo, ¿no? O sea, a mí sí me ha tocado ver tu trayectoria, digo, desde que llegué acá, pues muy cercana y se agradece mucho lo que ha pasado, ¿no? Pues agradecer, muchas gracias a todos en el set. Un placer estar aquí. gracias a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal, que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. No se pierda el programa del próximo lunes porque es programa de aniversario. Y aquí estaremos y los esperamos. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias.